Primavera 96.3. La Finur FM Radio. Aire de realidad. Los Quebrachos Country Golf invita a todos los niños y niñas que quieran aprender golf a ser parte de su flamante escuela para menores. Las clases se dictan martes y jueves de 11 a 12:30 y de 15 a 16:30 y es apta para todas las edades. También se ofrece escuela para adultos, clases grupales, clases individuales y clases de preparación física orientadas al golf. Para inscripciones y consultas, contactar al profe Ariel Alcaraz al 11 21 93 0022. Auspicia la siguiente entrevista. Cuando las cosas no salen como querés, no te calentes. Refrescate. Sprite. Nuevo sabor a lima limón. Exceso en azúcares, exceso en calorías, contiene edulcorantes, no recomendable en niños y niñas. Un minuto resta para las 10 de la mañana y estamos en comunicación con Walter Massa, meteorólogo. Buenos días, Walter, ¿cómo estás? Te saludan Omar Riera y Diana Holguín. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, buenos días. Bueno, charlando un poco, el tema de hoy sería un agujero gigante que está en la capa de ozono ubicado sobre Argentina y es uno de los más extensos, ¿no? Si no es el más extenso. Bueno, primero yo no hablaría de agujero, porque agujero significa la falta del elemento que estamos tratando, entiendo que es el ozono, así que sí, una disminución de la capa de ozono que se produce normalmente o generalmente todos los años entre agosto y octubre, que es la primavera para el hemisferio sur, por complejos sistemas dinámicos de la atmósfera y composiciones químicas, se produce esa disminución de la capa de ozono y en realidad no llega hasta la República Argentina. Cuando hablamos de la disminución de la capa de ozono, se toma como valor de referencia una unidad de medida que es la Dobson, para que tengamos una idea, si hablamos de lo normal para el contenido de la capa de ozono que nos protege de la radiación ultravioleta, lo normal debería ser 300 unidades Dobson, lo que equivalen a que si yo pudiese comprimir todo ese ozono sobre la superficie terrestre, me quedaría una capa de 3 centímetros de espesor. Para estudiar la disminución de la capa de ozono se toma como una unidad de referencia 220 unidades Dobson. Por debajo de eso se entiende que hay disminución de la capa de ozono y se estudia al sur de 60 grados sur, digamos cerca del círculo polar, en este caso antártico. Bien. Así que para que tengamos una idea, sí hay una disminución generalizada de la capa de ozono en este año 2023 y eso los científicos están estudiando eso y una de las cuestiones particulares que podrían haber influido en influenciado en este aumento del área es la erupción de un volcán que se llama Unga Tonga y que está en el Pacífico Sur. Y ese volcán emitió gran cantidad de vapor de agua a la atmósfera y bueno, por esta complejidad de la dinámica y la química de la atmósfera, aparentemente este año ha sido el precursor del aumento de la disminución de la capa de ozono. Walter, ¿qué implica o qué consecuencias puede traer la disminución de la capa de ozono? Bueno, el ozono nos defiende, es un escudo protector contra la radiación ultravioleta, con lo cual ese ozono es benigno. En contraposición también hay un ozono troposférico, que quiere decir troposférico, que está más cercano al suelo, entre el suelo y los 10 kilómetros de altura, en promedio en general, y este ozono es un polucionante y que sí nos afecta directamente a la salud. Se considera el ozono bueno el que está en la estratosfera, 20-25 kilómetros de altura, y ozono malo, entre comillas, el que está cerca del suelo.
el ozono estratosférico es el que nos protege de los rayos ultravioletas, que son dañinos, que nos pueden generar problemas de piel, etcétera. Uh-huh. ¿Y las causas están bien claras de por qué sucede esto de la disminución de la capa de ozono? Bueno, primariamente se debió a la emisión a la atmósfera de los aerosoles que estaban compuestos por cloruro-fluorocarbonos, entre otros, y esos al interactuar con el oxígeno y más complejos químicos y más la luz solar, etcétera, generan que el ozono se divida y disminuya la cantidad en la estratosfera. Uh-huh. ¿Y nosotros cómo podemos protegernos, los ciudadanos comunes, ante este de peligro? Porque en realidad es un peligro de la disminución de la capa de ozono. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué deben hacer las personas? Y normalmente, bueno, si estamos, no tomar sol en horas de máximo calentamiento, ¿no? Digamos, entre las 11 de la mañana y 4 de la tarde es lo que recomienda los médicos de que no se debe tomar sol. Y cuando tomamos sol, dependiendo las características de cada individuo, los factores protectores, ¿no? Cuanto mayor sea la protección de esas cremas o esos factores protectores, mucho mejor. Uh-huh. Eso en principio, pero fundamentalmente en horarios de máximo calentamiento no exponerse al sol. Bien, Walter. ¿Esta disminución lo que puede provocar también es que las temperaturas empiecen a elevarse? Bueno, la disminución de la capa de ozono tiene más implicancias a nivel estratosférico y no tanto en superficie. Y luego a reiterar, por ejemplo, se hacen pronósticos de la cantidad de ozono y se observa la cantidad de ozono a nivel mundial, y por ejemplo un lugar que mide ozono, que es Ushuaia, en el día de ayer tenía 281 unidades de ozono, muy cercanos a los 300, ¿no? Así que Ushuaia estaba dentro de los límites de valores normales, con lo cual, y el pronóstico que se espera para los próximos días a nivel global es que va a ir disminuyendo la extensión de la capa de ozono, tomando como referencia esas 220 unidades de ozono. Así que, en principio, las implicancias son a nivel estratosférico, para hablar en promedio, 15 kilómetros de altura hacia arriba. Hay medidas, los gobiernos, los estados, tendrían que tomar medidas inmediatas y otras a largo plazo para ir tratando de solucionar el tema Walter. Bueno, desde el año 87 se han hecho esfuerzos a nivel mundial para tratar de disminuir este efecto, ¿no? Es decir, que la capa de ozono tenga unos valores normales y en todo caso que no disminuya. Y eso fue con la disminución en los aerosoles de los cloruro-fluorocarbonos, CFC, los HCFC, que sean los nombres técnicos. En síntesis, tratar de no emitir a la atmósfera aquellos componentes químicos que disminuyen el ozono. Uh-huh. Pero yo veo que no hay, digamos, si bien se han tomado algunas medidas, como usted dice, pero no hay una conciencia, sobre todo de los gobiernos más poderosos, de las potencias, de trabajar, decir, bueno, vamos a trabajar en 4 o 5 puntos unificados e ir por ahí, ¿no? ¿O estoy equivocado? Bueno, ocurre que la pregunta que yo siempre me hago es que es muy difícil, por ejemplo, si tomamos la India, que son países densamente poblados, sí. China, estamos hablando de 1.500 millones de habitantes, y si hablamos un poquitito de la quema de combustibles fósiles, es muy difícil contrarrestar el consumo de esa cantidad de gente. Claro. Más allá de los aspectos económicos, que por supuesto están, sí. ¿No? Pero
la India está intentando, que China, no a nivel de lo que uno pretendería como países en vías de desarrollo, pero hay distintos protocolos a nivel mundial, hay reuniones sobre el cambio climático, pero bueno, de a uno come la gallina y igual se llena, y por ejemplo, individualmente nosotros podemos hacer muchas cosas, desde cuidar que la canilla de agua no gotee, plantar árboles, se pueden hacer varias cositas pequeñas en proporción, pero que en la suma generan una actitud positiva hacia el cambio climático que está con nosotros, ya está con nosotros, se agrava, y bueno, ya tenemos consecuencias a nivel de incendios forestales, a nivel de olas de calor, a nivel de olas de frío, a nivel de inundaciones, de precipitaciones, etcétera. Walter, la última de mi parte, ¿se toman mediciones constantes de la capa de ozono o es periódico esto? No. Desde el año 87 se hacen observaciones in situ con espectrofotómetros Dobson. La Argentina tiene algunos, de los que sé, Comodoro Rivadavia, Ushuaia, Buenos Aires, debe haber en otros lugares, pero bueno, realmente no lo sé. Pero desde ya hay estudios con sensores remotos. Cuando me refiero a sensores remotos, por ejemplo, estoy hablando de satélites meteorológicos que utilizan sus sensores para censar, para medir aspectos que tienen que ver con el ozono, en la troposfera y en la estratosfera. Con lo cual ya hay 40 años y ya podemos estar hablando de climatología. Cuando hablamos de climatología se necesitan por lo menos 30 años de observaciones, y ya desde el punto de vista de los satélites meteorológicos están las observaciones, con lo cual podemos analizar las variaciones del ozono. Claro. Y Walter, bueno, le había dicho la última, no, era la penúltima. No hay problema, no tengo problema. Que gusten. Estas mediciones que se hacen, estos controles, ¿dónde los informan? ¿Dónde se informa? ¿Hay un ente que ¿cómo? Un ente que aglutina esta sí. información. Bueno, hay varios, entre los cuales puedo mencionar la NOAA de Estados Unidos, la NASA de Estados Unidos, el Centro Meteorológico Europeo, a través de sus distintos organismos, gobiernos como Canadá, Alemania, Francia, hay varios entes. Inglaterra, en la Antártida también está, se hace, obviamente, justamente por lo que afecta y donde se genera esta disminución de la capa de ozono, que es mayoritariamente en la Antártida, pero en el Antártico también hay, se hacen esos estudios. Así que son varios los entes a nivel global que recopilan, analizan, monitorean y predicen el comportamiento del ozono. Perfecto. Bueno, Walter, te agradecemos la comunicación. Seguramente vamos a estar comunicándonos más adelante para ver cómo sigue desarrollándose absolutamente todo. Bueno, gracias por tenerme en cuenta y buena jornada. Igualmente, un abrazo grande. Walter Massa, meteorólogo, recordándonos ahí la disminución, como nos decía él, de ozono en una de las capas. Seguimos con más información.